Bienvenidos de nuevo a otra historia en Venganza Perfecta. Antes de empezar, cuéntenos desde qué parte del mundo nos están viendo. Ahora sí, sumerjámonos en la historia de hoy. Desde el momento en que tomé conciencia del mundo, fui etiquetado como hijo ilegítimo. Toda mi infancia la pasé bajo miradas de desdén, susurros de chismes y el frío silencio de un padre que nunca se atrevió a llamarme su hijo. Crecí con mi madre, viviendo como una sombra en los márgenes de la familia Castañeda. Y entonces llegó el día en que él falleció, y entré a la lectura de su testamento, donde mis hermanos se repartieron 8.000 millones de pesos entre ellos. Y para mí, solo un sobre delgado. Se burlaron pensando que era una broma, pero no sabían que, dentro de esa carta, yacía un secreto lo suficientemente poderoso como para derribarlos a todos. Hola, mi nombre es Mateo Reyes. Tengo 29 años y vivo en un pequeño apartamento en los suburbios de Apodaca, Nuevo León, donde las tranquilas calles se cubren de hojas doradas cada otoño. Mi vida no tiene nada de extraordinario. Trabajo como gerente en una pequeña bodega donde paso mis días contando cajas, revisando facturas e intentando evitar las miradas curiosas de colegas que saben demasiado sobre mi pasado. No lo dicen en voz alta, pero sé que susurran a mis espaldas. Ese es el bastardo de los Castañeda. La palabra bastardo es como una cicatriz que nunca sana, adherida a mí desde la infancia. Crecí solo con mi madre, Laura Reyes. Ahora tiene casi 60 años, es frágil y tiene algunas canas en el pelo. Mi madre es una mujer sencilla, siempre viste ropa vieja pero limpia y su rostro lleva una sonrisa triste. Hizo todo tipo de trabajos para criarme, vender productos en el mercado, dar clases particulares a los niños del vecindario o trabajar a tiempo parcial en la biblioteca. Nunca se quejó, pero sé que soportó chismes interminables. La gente la llamaba la amante abandonada de un rico empresario. Susurraban a sus espaldas, la señalaban al pasar como si fuera una mancha en la sociedad. Pero para mí, ella era mi mundo entero, la única persona que nunca me dio la espalda. Mi infancia no estuvo llena de animadas fiestas de cumpleaños ni de cálidas vacaciones familiares. En cambio, fue una larga serie de miradas despectivas y burlas crueles. Bastardo. Niño sin padre. Así me llamaban los niños del vecindario. Todavía recuerdo vívidamente el día en que un grupo de niños mayores me acorraló de camino a casa desde la escuela. Me empujaron al suelo, riendo. ¿Quién te crees que eres? Un Castañeda. No eres más que basura. Me acurruqué, tratando de protegerme la cara, pero sus palabras cortaban como cuchillos, rebanando el frágil orgullo de un niño pequeño. Nunca le conté a mi madre sobre esas humillaciones, sabiendo que le rompería el corazón aún más. En cuanto a mi padre, era Arturo Castañeda, un nombre conocido en todo México. Era el amo de un imperio financiero, un hombre poderoso con trajes caros y una sonrisa perfecta, que adornaba las portadas de las revistas de negocios. Para el mundo, era un empresario ejemplar, un esposo devoto y un padre maravilloso para sus dos hijos, Alejandro Castañeda y Carlos Castañeda. Pero para mí, era un enigma, una figura a la vez cercana y distante. Ocasionalmente nos visitaba a mi madre y a mí, generalmente tarde en la noche, cuando las tenues luces de la calle proyectaban sombras sobre nuestra pequeña calle. Entraba en nuestro apartamento con un largo abrigo, su rostro oculto bajo un sombrero, como si temiera ser reconocido. Durante esas visitas, a menudo traía un pequeño regalo, un coche de juguete, un libro o, a veces, solo un abrazo incómodo. Todavía recuerdo el aroma de su colonia cara, extraña pero cálida, que despertaba en mí tanto anhelo como resentimiento. Nunca se quedaba mucho tiempo. Le hablaba a mi madre en un tono cálido y afectuoso, pero los ojos de ella siempre mostraban un cansancio silencioso. Una vez la oí preguntar: Arturo, ¿cuándo le dirás la verdad al mundo? Él solo negó con la cabeza en silencio y se fue. Sabía que amaba a mi madre y quizás a mí también, pero le faltaba el coraje para reconocernos públicamente. Tenía una familia legítima, una esposa llamada Selena y dos hijos criados para heredar su imperio. Yo era solo un secreto, un rincón oculto que no quería que el mundo viera. Las raras veces que conocí a mis medio hermanos, Alejandro y Carlos, son recuerdos que desearía poder borrar. Cuando tenía unos 10 años, mi padre me llevó a la mansión Castañeda,
una lujosa finca que parecía otro mundo. Las paredes brillaban con oro, las alfombras eran gruesas y mullidas como nubes, y los sirvientes se inclinaban respetuosamente. Yo estaba allí con ropa gastada y zapatos rozados, sintiéndome como un extraño en ese mundo opulento. Alejandro, el mayor, alto y frío, me miró como si fuera un insecto. Carlos, un poco más joven, sonrió con desdén y me llamó el bastardo justo delante de nuestro padre. Agaché la cabeza tratando de ocultar mi humillación. Pero la parte más dolorosa fue que mi padre no dijo nada. Simplemente se quedó allí con la mirada desviada, dejándome soportar sus insultos. Una vez fue aún peor. Alejandro, que entonces tenía 18 años, me tiró al suelo en la espaciosa sala de estar de la mansión. «¿Crees que perteneces aquí?», gruñó, y luego me dio una bofetada en la cara. No me defendí, no porque no quisiera, sino porque sabía que no tenía derecho. Mi padre estaba en un rincón de la habitación, viéndolo todo, pero simplemente se dio la vuelta como si yo no existiera. Cuando mi madre vino a recogerme, me abrazó con fuerza sin hacer una sola pregunta, pero yo sabía que sentía el dolor en mi corazón. Esa noche, se sentó junto a mi cama, acariciándome el pelo, y dijo: «Tú lo eres todo para mí. No importa lo que diga el mundo, tú eres mi tesoro». Esas palabras fueron la única luz en la oscuridad de mi infancia. Crecí con un corazón lleno de contradicciones. Amaba a mi madre, la mujer que sacrificó todo para protegerme. Pero también resentía a mi padre, el hombre que me dio la vida pero me dejó vivir en la vergüenza. Nunca entendí por qué no podía defendernos. Era un hombre poderoso que podía comprar el mundo. Sin embargo, le faltaba el coraje para reclamarme como su hijo. Algunas noches soñaba que se paraba frente a toda la familia Castañeda tomando la mano de mi madre y la mía, declarando que éramos su verdadera familia, pero cuando despertaba solo veía el techo agrietado de nuestro pequeño apartamento, oía la suave tos de mi madre desde la habitación de al lado y la realidad me oprimía el pecho. Mi vida en Apodaca transcurría tranquila y monótona. Trabajaba en la bodega de la mañana a la noche, tratando de vivir una vida desapercibida para los demás. Pero no importaba cuánto lo intentara, la etiqueta de bastardo me seguía como una sombra. Los colegas susurraban, los vecinos chismorreaban. Y cada vez que veía a la familia Castañeda en la televisión, mi padre sonriendo brillantemente junto a Alejandro y Carlos en eventos glamurosos, un dolor agudo me atravesaba el pecho. Ellos lo tenían todo: fama, riqueza, reconocimiento. Mientras que yo solo tenía a mi madre y un pasado lleno de cicatrices. Pero en el fondo, sabía que mi madre era la razón por la que seguía adelante. No era solo quien me crió, me enseñó a mantenerme firme frente al desprecio del mundo. Cada vez que quería rendirme, gritarle al mundo que no era un bastardo, ella me tomaba la mano y decía suavemente: «No necesitas demostrarle nada a nadie. Solo vive siendo fiel a ti mismo, y eso es suficiente». Y lo intenté. Viví en silencio, trabajé duro y traté de construir una vida no definida por el apellido Castañeda. La vida parecía haberse asentado en esa tranquila quietud. Pero un día fatídico, todo cambió. Ese día, regresé a casa, después de un largo turno en la bodega, con las manos pesadas y la ropa apestando a sudor. Nuestro pequeño apartamento estaba como siempre, con el tenue brillo de una luz amarilla iluminando las paredes gastadas. Pero al entrar, sentí de inmediato que algo andaba mal. Mi madre estaba sentada en la mesa de la cocina, con las manos fuertemente entrelazadas, los ojos rojos como si acabara de llorar. Me quedé helado, mi bolso se deslizó de mi hombro al suelo. «Mamá, ¿qué pasa?», pregunté con la voz entrecortada. Ella levantó la vista, sus ojos llenos de dolor, pero tratando de mantener la calma. «Mateo, siéntate», dijo con voz temblorosa. Obedecí, mi corazón latiendo con fuerza. Entonces habló, cada palabra como un cuchillo. «Tu padre, Arturo Castañeda, ha muerto. Anoche tuvo un ataque al corazón repentino y no sobrevivió. No recuerdo cuánto tiempo estuve sentado allí, solo que el mundo a mi alrededor de repente se volvió borroso. Arturo Castañeda, el padre que amaba y odiaba, se había ido. Me había abandonado una vez más, esta vez para siempre.
No lloré, pero en mi pecho un dolor agudo se extendió como si alguien estuviera apretando mi corazón. No estaba de luto por la pérdida de un verdadero padre, nunca lo había sido realmente en ese sentido, sino por la pérdida de la oportunidad de que un día me mirara y dijera: Mateo, eres mi hijo. Entonces mi madre me tomó la mano, su tacto frío pero cálido, de la manera que solo ella podía ser. Vamos a ir al funeral de tu padre, dijo, con voz resuelta. Necesitamos despedirnos de él una última vez. La miré, queriendo protestar. Sabía lo que nos esperaba allí, miradas de desdén, susurros crueles. Pero cuando vi la fuerza en sus ojos, la resiliencia que siempre había admirado, no pude discutir. No iba a demostrarle nada a nadie. Iba a despedirse del hombre que una vez amó, a pesar de la vergüenza que él le había traído. Asentí, aunque mi corazón estaba lleno de pavor. El día del funeral, el cielo estaba gris con una ligera llovizna que caía como lágrimas tardías. Mi madre y yo nos paramos frente al espejo de nuestro pequeño apartamento, preparándonos para un día que sabía que no sería nada fácil. Llevaba un traje viejo, el saco un poco ajustado en los hombros, mientras que mi madre se puso un sencillo vestido negro con el pelo cuidadosamente recogido. Parecíamos extraños, fuera de lugar en el mundo al que estábamos a punto de entrar. Pero mi madre me tomó de la mano y me dedicó una sonrisa triste. Mientras nos tengamos el uno al otro, es suficiente. El funeral se celebró en una antigua e imponente iglesia en el corazón de Polanco, en la Ciudad de México, donde todo exudaba extravagancia. Coches relucientes se alineaban en filas, y hombres con trajes caros y mujeres con vestidos deslumbrantes salían sosteniendo paraguas negros. Los medios de comunicación abarrotaban la entrada, las cámaras parpadeando incesantemente. Oí susurros: la familia Castañeda está aquí. Y entonces los vi. Selena, la esposa legítima de mi padre, caminando con un aire regio, su cabello rubio perfectamente peinado. A su lado estaban Alejandro y Carlos, mis medio hermanos, con la mirada fría como si fueran dueños del mundo. Eran el epítome de una familia poderosa e impecable, sin manchas, sin defectos, excepto por mí. Mi madre y yo entramos en la iglesia tratando de ser lo más discretos posible, pero en el momento en que aparecimos, el aire pareció congelarse. Los ojos se volvieron hacia nosotros y los susurros se elevaron como una ola. Esa es la amante de Castañeda, dijo alguien. Ese chico debe ser su bastardo. Agaché la cabeza tratando de no escuchar, pero las palabras me atravesaron la piel como agujas. Mi madre me apretó la mano como para darme su fuerza. Encontramos un rincón apartado cerca de la parte trasera de la iglesia, esperando despedirnos de mi padre en paz. Pero la paz nunca estuvo destinada para nosotros. Cuando comenzó la ceremonia, Selena subió al podio, su voz resonando, suave como un discurso bien ensayado. Habló de mi padre como el esposo perfecto, un padre devoto, un empresario brillante. Luego se levantaron Alejandro y Carlos, cada uno compartiendo unas palabras sobre él. Hablaron de viajes de caza con él, de fiestas lujosas, de las lecciones de negocios que les transmitió. Eran los hijos amados y reconocidos, y yo era solo una sombra en un rincón de la iglesia, sin ser mencionado. Pero lo peor estaba por venir. Mientras mi madre y yo nos acercábamos para dejar flores junto al ataúd de mi padre, la atmósfera en la iglesia se volvió sofocante. Selena se adelantó, su sonrisa tan fría como el hielo. ¿Qué están haciendo aquí?, preguntó, su voz afilada como una cuchilla. Este no es un lugar para gente como ustedes. La multitud guardó silencio, todos los ojos fijos en nosotros. Alejandro se adelantó, alto y arrogante. El bastardo espetó, lo suficientemente alto para que toda la iglesia lo oyera. ¿Crees que tienes derecho a estar aquí? Eres una desgracia para mi padre. Carlos se paró detrás de él, sonriendo con desdén, sus ojos goteando desprecio. ¿Y ella?, señaló a mi madre. Solo una mujer barata que se atrevió a soñar con ser parte de la familia Castañeda. Oí a mi madre respirar hondo, pero se mantuvo erguida, negándose a inclinar la cabeza. Quería gritar, golpear a Alejandro en la cara, defender a mi madre, pero me quedé allí con los puños apretados, tragándome cada gramo de humillación. Mi madre me tomó de la mano y susurró: «No lo hagas, Mateo.
No necesitamos rebajarnos a su nivel, pero yo sabía que su corazón también se estaba rompiendo. Salimos de la iglesia en medio de susurros y miradas burlonas. El funeral, destinado a ser un lugar para despedirme de mi padre, se convirtió en una nueva herida, más profunda que todas las cicatrices de mi infancia. Cuando mi madre y yo salimos, la lluvia seguía cayendo fría contra mi piel. La miré, vi sus ojos brillar, pero logró esbozar una leve sonrisa. «Hicimos lo correcto, hijo mío», dijo. Pero dentro de mí, una tormenta se estaba gestando y sabía que los días venideros estarían lejos de ser fáciles. Unos días después del funeral, mi madre y yo recibimos una carta del abogado de mi padre. Se llevaría a cabo una lectura del testamento en la mansión Castañeda y se requería nuestra presencia. Miré la carta, el sello rojo oscuro del bufete de abogados. Un crudo recordatorio de la distancia entre yo y esa familia. «No tienes que ir», dijo mi madre, su voz suave pero teñida de preocupación. «No te tratarán bien». Pero negué con la cabeza. Una parte de mí necesitaba saber. Necesitaba saber si mi padre, aunque fuera solo una vez, había pensado en mí. Aunque fuera solo una pequeña herencia o una disculpa tardía. Necesitaba una señal de que no era simplemente un error en su vida. Ese día, llevé a mi madre a la mansión Castañeda. Era tan imponente como siempre, una orgullosa fortaleza con columnas de mármol blanco y relucientes vidrieras que atrapaban la tenue luz de la mañana. Al pasar por las puertas, sentí que entraba en una arena. Coches de lujo llenaban el patio, y los reporteros, como siempre, se reunían fuera con las cámaras listas para capturar cualquier indicio de drama. Oí sus susurros: «El bastardo está aquí». Me pregunto si recibirá algo. Agaché la cabeza tratando de que sus palabras no me tocaran. Dentro, la gran sala de reuniones estaba inundada de luz de candelabros de cristal. Selena estaba sentada en el centro, su elegante vestido negro abrazando su figura, su mirada lo suficientemente afilada como para atravesarme. Alejandro y Carlos la flanqueaban como guardias protegiendo el trono de su madre. Otros abogados, personal de la empresa y parientes lejanos se sentaban en filas, sus ojos una mezcla de curiosidad y desprecio. Mi madre y yo elegimos un rincón apartado, tratando de no llamar la atención, pero sabía que era imposible. Éramos el punto focal de todas las miradas. El abogado, un hombre de mediana edad con cabello plateado y una voz firme y baja, se levantó y comenzó a leer el testamento. Enumeró los bienes de mi padre, un imperio de 8.000 millones de pesos, la mansión, acciones de la empresa, propiedades que se extendían desde Nuevo León hasta Jalisco, cuentas bancarias, una colección de coches antiguos, incluso un yate de lujo atracado en algún lugar de Europa. Con cada artículo mencionado, vi a Alejandro y Carlos intercambiar miradas triunfantes. Selena se sentó erguida, con los labios apretados como si ya lo supiera todo. Entonces el abogado anunció: la totalidad del patrimonio oficial se dividirá en partes iguales entre los dos hijos legítimos del señor Arturo Castañeda, Alejandro Castañeda y Carlos Castañeda. Un aplauso disperso pero engreído llenó la sala. Alejandro sonrió con suficiencia, lanzándome una mirada que decía: «Ves, no eres nada». Carlos se rió a carcajadas, dándole una palmada en el hombro a su hermano como si acabaran de ganar un juego. Selena inclinó la cabeza, su mirada recorriéndome como si yo fuera una mota de polvo indigna de atención. Se me oprimió el pecho, pero me obligué a mantener la calma, apretando la mano de mi madre bajo la mesa. Entonces el abogado hizo una pausa. Se aclaró la garganta y sacó un sobre blanco con mi nombre claramente escrito: Mateo Reyes. La sala se tensó hasta volverse sofocante. Esta es una disposición aparte en el testamento del señor Arturo Castañeda, designada para el señor Mateo Reyes, dijo con voz ligeramente vacilante. No se le ha legado ningún activo, solo una carta personal. La risa burlona de Carlos cortó el aire, afilada como una cuchilla. Un trozo de papel de desecho, dijo en voz alta, provocando risas en la sala. Alejandro negó con la cabeza, sus ojos goteando sarcasmo. Pobre bastardo, dijo, lo suficientemente alto para que yo lo oyera. Selena sonrió, una sonrisa fría y victoriosa. Les dije que Arturo nunca lo consideró un hijo, dijo, su voz suave pero venenosa. Sentí que el calor me subía a la cara.
pero no pude hablar. Me quedé allí sentado, sintiendo cada puñalada invisible a mi orgullo. El abogado se acercó y me entregó el sobre. Mis manos temblaron al tomarlo. La carta dentro se sentía ligera como una hoja pero pesada como el mundo. Quería abrirla allí mismo, gritar que no necesitaba nada del padre que me abandonó. Pero la mirada de mi madre me detuvo. Puso una mano en mi hombro y susurró: guárdala. Si tu padre la dejó para ti, debe significar algo. Su voz era firme. Me levanté con el sobre en la mano y salí de la habitación bajo miradas burlonas y risas ahogadas. Alejandro y Carlos todavía se reían como si yo fuera un chiste barato. Selena me miró, sus ojos diciendo: nunca perteneciste aquí. Quería darme la vuelta, gritarles en la cara que no necesitaba su dinero, que no necesitaba el apellido Castañeda. Pero no lo hice. Simplemente sostuve la mano de mi madre con fuerza y salí de la mansión, sintiendo que acababa de alejarme de un campo de batalla. En el camino de regreso a Apodaca, me senté en el coche con el sobre todavía metido en el bolsillo de mi chaqueta. No lo había abierto, no me había atrevido. Dentro de mí había un torbellino de decepción, dolor y una curiosidad inquebrantable. ¿Qué había escrito mi padre? ¿Una disculpa tardía? ¿Un secreto de familia que no pudo revelar en vida? ¿O solo un trozo de papel sin sentido? Como me veía el mundo. En los días siguientes viví como una sombra. Seguía yendo a la bodega, contando cajas y revisando facturas, pero mi mente estaba a la deriva. La carta me atormentaba. Cada noche pensaba en abrirla, pero un miedo invisible me detenía. El miedo de que solo contuviera palabras vacías o, peor aún, el silencio final de mi padre. Estaba enojado con él. Enojado por dejarme un rompecabezas en lugar de respuestas. Pero más que eso, estaba enojado conmigo mismo por seguir aferrándome a una pizca de esperanza de que me había dejado algo. No dinero, sino una señal de que yo había significado algo para él. Esa noche, Apodaca estaba envuelta en una niebla espesa y helada. Salí tarde de la bodega con los hombros doloridos por un largo día. El camino a casa estaba desierto, las tenues luces amarillas de la calle parpadeaban como ojos fantasmales en la niebla. Caminé, mi aliento empañando el aire frío con las manos metidas en los bolsillos para protegerme del frío. El sonido de mis zapatos raspando la acera era el único ruido hasta que un chirrido metálico y agudo cortó el aire detrás de mí. Antes de que pudiera darme la vuelta, una mano dura como el acero me agarró por el cuello de la camisa, tirándome hacia atrás. Caí al suelo, mi cabeza golpeando el pavimento, el dolor recorriéndome. Una voz rasposa gruñó: no te muevas, bastardo. Intenté gritar, pero otra mano me tapó la boca, el olor a cuero y tabaco quemado asaltando mis sentidos. Me retorcí, mis piernas pateando salvajemente, pero figuras oscuras me rodearon. 4 hombres, altos y corpulentos, vestidos de negro de pies a cabeza. Sus rostros estaban ocultos detrás de máscaras, revelando solo ojos fríos y despiadados. Uno de ellos, más alto que el resto, con una cicatriz en la esquina de su ojo, sostenía una daga reluciente, su hoja capturando el brillo de la farola. «Cállate, o te corto el cuello ahora mismo», gruñó, su voz baja y peligrosa como un depredador acechando a su presa. Se me heló la sangre, mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a estallar. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, me arrojaron un saco áspero sobre la cabeza, sumergiendo mi mundo en una oscuridad sofocante. Me arrastraron, tropezando, y luego me empujaron a la parte trasera de un vehículo. El motor rugió, el hedor a diésel y sudor me hizo sentir náuseas. Intenté gritar, pero mi voz salió como jadeos ahogados. «Llévenselo», ordenó una voz más profunda. Oí una risa burlona, el tintineo de metal. Mi mente daba vueltas, el miedo ahogando cada pensamiento. ¿Quiénes eran? ¿Ladrones? ¿Asesinos? ¿Qué querían de mí? El viaje pareció interminable. El vehículo se sacudía sobre carreteras irregulares, cada bache enviándome dolor por el cuerpo. Finalmente, se detuvo. Me sacaron a la fuerza, mis pies descalzos golpeando el suelo helado. Una puerta de metal chirrió al abrirse y me empujaron hacia adelante, mis rodillas golpeando el hormigón al caer.
Me quitaron el saco y la tenue luz de una bombilla colgante me hirió los ojos. Parpadeé tratando de enfocar. Estábamos en una bodega abandonada, sus paredes manchadas de moho, el aire pesado con olor a aceite y óxido. Viejas estanterías inclinadas estaban cubiertas de telarañas. Los 4 hombres se pararon frente a mí. El de la cicatriz, claramente el líder, sostenía la daga, su hoja brillando como una promesa de muerte. Otro, más bajo, con el pelo rubio sucio, jugaba con una pistola, su dedo rozando el gatillo. Los otros 2 estaban detrás, sus cuerpos musculosos amenazantes, sus ojos como los de lobos hambrientos. Siéntate, ordenó el hombre de la cicatriz, señalando una silla de metal oxidada en medio de la habitación. Antes de que pudiera reaccionar, me empujaron hacia abajo, las cuerdas mordiendo mis muñecas y tobillos, cortándome la piel. Me registraron, manos ásperas hurgando en mis bolsillos, rasgando el forro de mi chaqueta. ¿Dónde está la carta?, gruñó el hombre de la cicatriz, su voz espesa de ira. Mi corazón se aceleró, aturdido. ¿La carta? ¿Cómo lo sabían? Negué con la cabeza, tartamudeando, no la traje. Un puño se estrelló contra mi estómago, el dolor me dobló por la mitad, las cuerdas dificultándome la respiración. No mientas, gritó el rubio, su voz afilada como una cuchilla. Se inclinó, su aliento apestando a cigarrillos. La carta, dijo, su voz helada. ¿Dónde está? ¿Qué escribió Arturo en ella? Me quedé helado, mi mente en blanco. Yo no lo sé, tartamudeé, mi voz temblando. No la he abierto. El hombre de la cicatriz soltó una risa seca y burlona, como el sonido de huesos rompiéndose. ¿Crees que soy estúpido, bastardo? Lanzó un puñetazo que conectó con mi cara, la fuerza me echó la cabeza hacia atrás. La sangre llenó mi boca, aguda y metálica, mientras el dolor explotaba. Mis oídos zumbaban. Tienes 1 minuto para hablar, gruñó. ¿Qué hay en la carta? ¿Qué sabes del testamento? Negué con la cabeza, las lágrimas mezclándose con la sangre, tratando de gritar, no lo sé. Lo juro. Pero mis palabras solo avivaron su ira. El rubio levantó su pistola, presionándola contra mi frente. ¿Quieres que te vuele los sesos?, preguntó, su dedo apretando el gatillo. Un sudor frío me empapó, mi respiración se detuvo, mi corazón latía como si fuera a explotar. Se turnaron para atormentarme. Otro me agarró del pelo, tirándome la cabeza hacia atrás, gritándome en la cara, ¿crees que puedes ocultarlo? ¿Qué te dejó Arturo? Habla. Tosí, ahogándome, tratando de mantenerme consciente, pero el miedo y el dolor me estaban devorando por completo. Sabían sobre el testamento, sobre la carta. Eso significaba que alguien de la familia Castañeda estaba detrás de esto. Selena, Alejandro, Carlos. Los 3. ¿Pero por qué? ¿Qué había en esa carta que los hacía estar dispuestos a matarme? No la había abierto, no sabía nada. Pero ahora temía que lo que mi padre me dejó no era solo un trozo de papel, era un secreto lo suficientemente grande como para convertirme en un objetivo. Sentí que la muerte se acercaba, cada segundo que pasaba reducía mi esperanza de supervivencia. Quería gritar que no la tenía, que estaba a salvo en otro lugar. Pero mi garganta estaba apretada, produciendo solo jadeos incoherentes. El miedo me ahogaba, mi corazón latía como si fuera a estallar a través de mi pecho. Pensé en mi madre, dándome cuenta de que podría no volver a verla, y mi corazón se hizo añicos. Justo en ese momento, cuando la desesperación casi me había consumido, un ruido agudo resonó desde un rincón oscuro de la bodega. Como metal golpeando hormigón, un sonido repentino que nos sobresaltó tanto a mí como a mis captores. El hombre de la cicatriz se giró, su daga todavía presionada contra mi garganta, sus ojos moviéndose nerviosamente. ¿Qué diablos fue eso?, gruñó. Antes de que alguien pudiera reaccionar, una pequeña figura irrumpió desde las sombras, moviéndose como un rayo. Todo lo que vi fue un vistazo de cabello cuidadosamente recogido y movimientos tan precisos que eran escalofriantes. Una patada perfectamente dirigida golpeó la muñeca del hombre rubio, enviando su pistola a deslizarse por el suelo de hormigón con un clangor penetrante. El hombre de la cicatriz gritó, lanzando su daga hacia la figura, pero ésta se agachó, girando en una danza mortal. Y en un instante, un puñetazo en su mandíbula lo mandó al suelo.
el cuchillo cayendo con estrépito. Los otros dos hombres cargaron, gruñendo como bestias, pero no tuvieron ninguna oportunidad. La figura, una mujer, pequeña pero feroz como una tormenta, sacó una porra de hierro de su cintura, golpeando la cabeza del hombre musculoso más cercano, derribándolo como un árbol. El último hombre se abalanzó, pero una patada giratoria en su pecho lo envió hacia atrás, gimiendo en el suelo. Todo sucedió en menos de 10 segundos, tan rápido que solo pude quedarme boquiabierto con el corazón acelerado. La luz oscilante iluminó el rostro de mi salvadora. Me quedé helado, aturdido. «Mamá», susurré, incapaz de creer lo que veía. Era ella, Laura Reyes, la mujer frágil que siempre usaba vestidos gastados. La madre que conocía como gentil, soportando chismes interminables para criarme. Pero ahora estaba allí, ligeramente sin aliento, con los ojos helados, empuñando la porra de hierro como una guerrera. Los hombres corpulentos yacían gimiendo en el suelo, mientras ella cortaba rápidamente las cuerdas que me ataban. «Mateo, rápido, vámonos», dijo, su voz baja pero firme, como si no fuera la primera vez que hacía esto. Me puse de pie a trompicones, mi mente en un torbellino. «Mamá, ¿cómo?» No pude terminar la pregunta. Me agarró de la mano, sacándome de la bodega por una puerta lateral hacia un callejón oscuro. Un coche viejo esperaba afuera, con el motor aún en marcha. «Sube», ordenó, y obedecí como una máquina, todavía conmocionado. Mientras el coche se alejaba a toda velocidad de la bodega, la miré buscando a la mujer que me cantaba canciones de cuna, que me abrazaba cuando los niños se burlaban de mí por ser un bastardo. Pero la mujer a mi lado ahora era diferente, fuerte, decidida y aterradora. «¿Qué me has estado ocultando todos estos años?». La pregunta resonó en mi mente como un martillo, golpeando el muro de la verdad que nunca había cuestionado. Nos detuvimos en una pequeña casa en ruinas en lo profundo de un bosque, a horas de Apodaca. La casa estaba escondida entre altos pinos con solo una tenue luz de luna que se filtraba a través de las ramas para iluminar el camino de tierra. Mi madre cerró la puerta principal con 2 cerrojos, revisando cada ventana con la cautela de alguien que había vivido en peligro. Dentro, la casa estaba casi vacía, un sillón gastado, una pequeña mesa de madera y una chimenea fría. Me hundí en el sillón, mis manos aún temblando, las heridas en mi cara y estómago palpitando. La sangre seca se adhería a mis labios, y cada respiración era una punzada aguda de dolor. Mi cabeza zumbaba como si todo el secuestro, los hombres brutales y mi gentil madre convertida en una guerrera fuera solo una pesadilla. Mi madre se arrodilló ante mí, sus ojos se suavizaron, pero aún mostraban una resolución inquebrantable que nunca había visto. Sacó un pequeño botiquín de primeros auxilios de su mochila, abriéndolo con facilidad practicada. «Déjame ver», dijo, su voz suave pero autoritaria. Me limpió la sangre de la cara con una gasa empapada en alcohol, haciéndome sisear de dolor. «Lo siento, cariño», susurró, sus manos tiernas pero firmes, como si hubiera hecho esto 100 veces. Me vendó el corte en la frente, luego revisó los moretones en mi estómago, sus ojos parpadeando con dolor al ver las marcas de violencia en mi cuerpo. «Te han hecho mucho daño, ¿verdad?», preguntó con la voz entrecortada. Asentí, las lágrimas brotando, no por el dolor, sino por la conmoción de ver a mi madre, la mujer que creía conocer, como una completa extraña. «Mamá», dije, con la voz ronca. «¿Qué está pasando? ¿Quién eres?». Hizo una pausa, dejó la gasa y me miró directamente a los ojos. Su mirada ya no era la suave que conocía, sino que estaba llena de secretos enterrados. Se sentó en la silla frente a mí, respirando hondo como si se preparara para quitarse una máscara que había llevado durante años. «Cálmate», dijo, en voz baja. «La verdad es que yo era una agente encubierta de la Agencia Federal de Investigación AFI». Comenzó, su voz firme pero pesada, cada palabra con un gran peso. Me quedé helado, mi mente dando vueltas. ¿Un agente de la AFI? Mi madre, la mujer a la que habían llamado amante abandonada toda su vida. Continuó, sus ojos distantes como si reviviera un pasado que había intentado enterrar. Mi misión era infiltrarme en la empresa de tu padre,
el Grupo Castañeda para investigar actividades financieras turbias. Hice eso durante años, viviendo en las sombras, informando de todo sobre su imperio. Lavado de dinero, sobornos, tratos secretos con gente que no quieres conocer. Pero entonces, me enamoré de Arturo. Sabía que estaba mal, prohibido en mi línea de trabajo, pero no pude detener a mi corazón. Y entonces me quedé embarazada de ti. Me quedé allí sentado, sintiendo que el mundo se había derrumbado. Mi madre, un agente, alguien que vivía en un mundo de conspiraciones y peligro. Pensé en los días que trabajaba en la biblioteca. Vendía productos en el mercado, siempre sonriendo a pesar del desprecio de los vecinos. ¿Era todo una fachada? Porque lo amaba, por ti, me retiré del caso, dijo, su voz temblando, sus ojos brillando como si contuviera las lágrimas. Elegí dejarlo todo atrás, vivir con los chismes para criarte a salvo. No quería que te arrastraran a ese mundo, un mundo de sangre y sombras. Pero siempre supe que Arturo no solo dejó una simple carta. Ese sobre podría contener secretos ligados a las actividades ilegales que estaba investigando. La miré con el corazón roto. Todos esos años había sacrificado todo su honor, su carrera, su vida para protegerme. Cada comentario sarcástico, cada mirada despectiva de los vecinos, la soportó en silencio solo para darme una vida normal. Pero ahora, el secreto de mi padre nos había arrastrado a la tormenta de la que ella había intentado escapar. Sabía que vendrían por ti, dijo, sus ojos resueltos pero brillando con una profunda preocupación. Me tomó la mano, la suya temblando ligeramente pero aún cálida, como cuando me sostenía de niño. Por primera vez, la vi no solo como mi gentil madre, sino como una mujer feroz, lista para enfrentar al mundo por mí. Pero en mi corazón, una pregunta se cernía como una sombra oscura. ¿Qué había en esa carta? ¿Y por qué mi madre, con todos los secretos que había ocultado, creía que valía la pena arriesgar nuestras vidas? Apreté su mano, sintiendo la sangre que aún brotaba de la herida en mi cara. Pero el dolor más profundo no era físico. Era la comprensión de que mi vida y la de mi madre nunca volverían a ser las mismas. Salimos de la casa segura en el bosque al amanecer, la tenue luz de la mañana atravesando la espesa niebla. Mi madre conducía, sus manos agarrando el volante con fuerza, sus ojos moviéndose hacia el espejo retrovisor como si desconfiara de perseguidores. Me senté a su lado, mi mente todavía recuperándose de lo sucedido, el secuestro, los hombres de ojos fríos y la imagen de mi madre, la mujer que creía conocer. Revelada como una agente encubierta de la AFI. Quería hacerle 100 preguntas, pero mi garganta estaba seca. Solo pude agarrarme al reposabrazos tratando de reprimir el miedo que todavía gritaba en mi pecho. Cuando regresamos a Apodaca, nuestro pequeño apartamento apareció bajo la pálida luz de la mañana. Pero cuando mi madre abrió la puerta, se quedó helada, su cuerpo tensándose como una cuerda. Miré por encima de su hombro y mi corazón se detuvo. El apartamento era un desastre. Los cajones habían sido arrancados, las pertenencias esparcidas por el suelo, el armario saqueado. Incluso el colchón de la cama de mi madre estaba hecho pedazos. Alguien había entrado y no solo habían buscado. Habían destruido como si buscaran algo frenéticamente. La carta, susurré, mi voz temblando. Mi madre se volvió hacia mí con la mirada afilada. ¿Dónde la pusiste, Mateo?, preguntó, su voz baja pero urgente. Tragué saliva, una mezcla de alivio y miedo me invadió. No la dejé aquí, dije. La escondí en el cobertizo de atrás. Ella asintió, sin decir nada más, pero vi que sus hombros se relajaban ligeramente. Sabía lo que estaba pensando. Si la carta hubiera estado aquí, ya estaría en manos de nuestros enemigos. Salimos al patio trasero, donde el viejo cobertizo de madera se erigía silenciosamente entre la maleza. Ese cobertizo fue mi infancia, donde jugaba, soñaba con una familia de verdad y me escondía de las burlas crueles. Mi padre me había ayudado a construirlo durante sus raras y secretas visitas. Había traído tablones y clavos, y los habíamos martillado juntos, riendo en esos momentos fugaces en los que sentía que él era realmente mi padre. Ahora, el cobertizo seguía en pie, desgastado pero resistente, como un recuerdo que se negaba a desvanecerse. Me arrodillé y levanté una tabla suelta del suelo.
El sobre seguía allí, intacto, sellado en una bolsa de plástico para protegerlo de la humedad. Lo recogí, sintiendo su ligereza como una hoja, pero su peso como el mundo. Mi madre estaba detrás de mí, sus ojos se suavizaron, pero sin poder ocultar una tensión persistente. «Ábrela, Mateo», dijo, su voz suave pero firme. Dudé, mis dedos temblando al rozar el borde del sobre. Después de años viviendo a la sombra de ser un bastardo, había aprendido a no tener esperanzas. Pero ahora, de pie ante el secreto final de mi padre, no pude evitar que mi corazón latiera con fuerza. Regresamos al apartamento, sentados en la mesa de la cocina, en medio del caos. Abrí el sobre, cada movimiento lento, como si temiera que lo que había dentro lo cambiara todo. Una sola hoja de papel, doblada por la mitad, reveló la letra temblorosa de mi padre, bajo la tenue luz amarilla. Respiré hondo y comencé a leer, mi voz vacilando, mientras las palabras se hundían en mi mente. Mateo, hijo mío, si estás leyendo esto, ya no estoy en este mundo. Sé que no merezco que me llames tu padre. He hecho que tú y tu madre vivan en la vergüenza, soportando dificultades que debería haber evitado y de las que debería haberos protegido. Mi amor por ti y tu madre era real, pero fui un cobarde, demasiado débil para reconocerte públicamente. Lo siento desde el fondo de mi corazón. No quería que te vieras arrastrado al vórtice de poder que construí. Esta riqueza, este imperio, tuvo un costo mucho mayor de lo que puedes imaginar. Pero quiero que sepas la verdad. En una caja de seguridad, en un banco privado en Polanco, la dirección y el código se adjuntan a continuación. Hay documentos que he mantenido ocultos durante años. Contienen la verdad que necesitas saber sobre mí, sobre la familia, sobre lo que he hecho. Ten cuidado, Mateo. La verdad siempre viene con peligro. Te amo, aunque nunca lo dije lo suficiente. Arturo Castañeda. Dejé de leer, las lágrimas brotando. La voz de mi padre, incluso a través de esas palabras, resonaba en mi mente, cálida pero llena de dolor. Se disculpó. Dijo que me amaba. Pero más que eso, dejó un secreto, una caja de seguridad, una verdad que llamó peligrosa. Miré el papel donde había una pequeña nota con la dirección de un banco de Polanco y una serie de números, el código. Se la entregué a mi madre y ella la leyó, sus ojos oscureciéndose como si hubiera anticipado algo. Te secuestraron y destrozaron nuestra casa, por esto dijo, en voz baja. Saben que Arturo te dejó algo, y no se detendrán. La miré con el corazón apesadumbrado. «Mamá, ¿qué hay en esa caja?», pregunté, mi voz temblando. Ella negó con la cabeza, su mirada resuelta pero teñida de preocupación. «No estoy segura, pero si Arturo lo escondió, está relacionado con lo que yo estaba investigando. Las actividades ilegales de su empresa. Tenemos que llegar allí lo antes posible». Asentí, aunque el miedo todavía me atenazaba el pecho. La carta de mi padre no era solo una disculpa. Era la llave a una verdad que había ocultado toda su vida. Mi madre y yo nos miramos, en silencio, pero ambos entendimos. Habíamos entrado en un camino peligroso y una vez que esa puerta se abriera, nada volvería a ser igual. Mi madre se levantó, sus ojos fríos y afilados. «Vamos a ir a ese banco», Mateo dijo, su voz baja pero resuelta. «Pero esta vez no iremos solos». Tragué saliva, mi mente recordando a los hombres en la bodega, la hoja helada presionada contra mi garganta. «Mamá, ¿qué hacemos?», pregunté, mi voz temblando. No respondió de inmediato. En su lugar, sacó un teléfono y marcó una larga secuencia de números con dedos firmes y deliberados, movimientos tan practicados que parecían una segunda naturaleza. La miré, a punto de preguntar, cuando dijo suavemente, «viejos amigos». Sus ojos se dirigieron a mí como una breve explicación. «Vienen en camino y nos ayudarán». En unas pocas horas, había contactado a un grupo de ex colegas de sus días como agente encubierta de la AFI. Llegaron al apartamento a medianoche. 3 hombres y una mujer, todos exudando el aire cauteloso de personas acostumbradas a vivir en las sombras. El líder, un hombre alto con cabello canoso y ojos penetrantes, se presentó bruscamente. «Soy Ray. Laura dice que necesitas una escolta». Asentí, demasiado intimidado para hacer preguntas, mi corazón latiendo con fuerza.
Este era el mundo de mi madre, un mundo que nunca supe que existía, donde breves apretones de manos y miradas tensas reemplazaban las palabras. Salimos de Apodaca antes del amanecer en un convoy de 2 elegantes todoterrenos negros. Mi madre y yo nos sentamos en el vehículo trasero con Ray y una mujer llamada Carla, una agente de mirada aguda con el pelo corto y un paso enérgico. El aire en el coche era pesado, roto solo por el zumbido constante del motor y el leve crujido de la radio codificada que no pude descifrar. Miré por la ventana, mientras las familiares calles de Apodaca daban paso a las deslumbrantes luces de la Ciudad de México. Pero esta vez, la ciudad no me asombró. En cambio, sentí una escalofriante sensación de peligro, un frío escalofrío por mi espalda como si me estuvieran cazando. Mi madre se sentó a mi lado, su mano agarrando una pistola oculta bajo su chaqueta. La miré, buscando a la madre que una vez me abrazó cuando lloraba, pero ahora era una guerrera, lista para enfrentar cualquier amenaza. Apenas unos minutos después de entrar en la autopista, Carla se tensó. No siguen, dijo, su voz baja pero aguda, sus ojos pegados al espejo retrovisor. ¿Estás segura?, preguntó Ray, apretando el volante. Carla asintió, tomando la radio. Vehículo objetivo, sedán negro, placas poco claras. Preparaos para perderlos. Mi madre miró por el espejo, sus ojos fríos como el acero. Ray, hazlo, ordenó, su voz baja pero autoritaria. Ray asintió, transmitiendo instrucciones por radio al vehículo de cabeza. De repente, el convoy aceleró, desviándose hacia una carretera secundaria y serpenteando por una zona industrial abandonada. El sedán nos siguió, pero Carla y Ray trabajaron como una máquina. Redujeron la velocidad, dejando que el sedán se acercara, y luego giraron bruscamente en un callejón estrecho, pillando a los perseguidores por sorpresa. Para cuando volvimos a la carretera principal, el sedán había desaparecido. Hecho, dijo Carla, con voz tranquila, pero vi a mi madre todavía agarrando su pistola, sus ojos fijos en el espejo retrovisor. Volverán, dijo en voz baja. Necesitamos darnos prisa. Tragué saliva, la sensación de peligro como una cuchilla invisible suspendida sobre mi cabeza. Llegamos al banco privado en Polanco al amanecer, su pálida luz dorada brillando en las paredes de cristal del edificio. Este no era un banco ordinario, no había filas de clientes ni cajeros sonrientes. En su lugar, un guardia con traje negro examinó nuestros documentos con una mirada cautelosa. Presenté la nota que mi padre dejó con la dirección y el código, y después de unos minutos de verificación, un empleado del banco nos condujo al sótano, donde las cajas de seguridad estaban guardadas en una bóveda fría revestida de acero. Me paré frente a la caja con el número de mi padre, mis manos temblando mientras introducía el código. Mi madre estaba detrás de mí con Ray y Carla vigilando la puerta. La cerradura hizo clic y la puerta se abrió. Respiré hondo, preparándome para cualquier cosa, dinero, oro o alguna lujosa reliquia de la familia Castañeda. Pero lo que encontré no era lo que esperaba. Solo una pequeña caja de metal llena de documentos, contratos, notas escritas a mano, una memoria USB y algunas cintas de audio. Los recogí, sintiendo como si estuviera sosteniendo una bomba. Mi madre se adelantó, escaneando los documentos con una mirada aguda. Esto es lo que estaba investigando, dijo, en voz baja. Arturo dirigía su empresa con 2 caras. Una legítima y otra profundamente ilegal, lavado de dinero, sobornos, contrabando. Lo ocultó todo, pero guardó esto como prueba. La miré, mi mente dando vueltas. ¿Por qué me dejó esto a mí?, pregunté con la voz entrecortada. Ella puso una mano en mi hombro, sus ojos se suavizaron. Porque confiaba en ti, Mateo. Sabía que harías lo correcto. Quería que tú decidieras mantenerlo en secreto o exponerlo todo. Me quedé atónito, agarrando la caja de documentos. Mi padre, el hombre que creía un cobarde, me había confiado un secreto que podría derrocar el imperio Castañeda. Pero con ese secreto venía un peligro inimaginable. Los hombres en la bodega, el coche que nos seguía, demostraban que alguien estaba dispuesto a matar para mantener esto enterrado. Miré a mi madre, buscando respuestas, pero ella solo negó con la cabeza. Necesitamos tiempo, Mateo dijo, pero tú tienes que decidir. Salimos del banco, la caja de documentos escondida en una mochila, escoltados por Ray y Carla.
Mientras subíamos al coche, una cosa quedó clara. Ya no era solo el bastardo despreciado. Tenía en mis manos el destino de la familia Castañeda y la verdad que mi padre había ocultado toda su vida. El todoterreno recorrió las bulliciosas calles de la Ciudad de México, las luces de la ciudad brillando como estrellas frías y distantes. Me senté en la parte de atrás, la mochila pesada en mi regazo como si contuviera un mundo entero. Dentro estaban los documentos, contratos y grabaciones, pruebas de los oscuros secretos del Imperio Castañeda. Cada página, cada clip de audio era una pieza de la verdad que mi padre me había elegido para proteger. ¿Pero qué se suponía que debía hacer con ello? ¿Callarme, preservando su legado, o exponerlo todo, aunque significara destruirlo todo? El aire en el coche era tenso como la cuerda de un arco. Mi madre se sentó a mi lado, sus ojos escaneando el espejo retrovisor, todavía vigilante como una guerrera. Ray conducía, sus manos firmes en el volante, mientras Carla se sentaba a su lado, su mirada concentrada como si escoltara a un dignatario de alto perfil. Me senté en silencio, mi mente dando vueltas. La carta de mi padre resonaba en mis pensamientos, su letra temblorosa, su disculpa tardía y su advertencia: el costo de esta riqueza es demasiado alto. Pensé en los años pasados a la sombra de ser un bastardo, en las burlas de Alejandro y Carlos, en las frías miradas de Selena. Pensé en mi madre, que había sacrificado toda su vida para protegerme, soportando un desprecio que mi padre debería haber cargado. Y luego pensé en mi padre, el hombre que amaba y odiaba, que no me dejó dinero, sino la carga de la verdad. Apreté la mochila con fuerza y una decisión firme se encendió en mi pecho. Mamá, dije, mi voz baja pero firme. Quiero entregarlo todo a la Fiscalía General. Se volvió hacia mí, sus ojos brillaron con sorpresa antes de suavizarse como si hubiera sabido que elegiría este camino. ¿Estás seguro, Mateo?, preguntó, su voz suave pero con peso. Si haces esto, la familia Castañeda se derrumbará. Alejandro, Carlos, Selena, lo perderán todo. Asentí, aunque me dolía el corazón. No quiero vivir con este secreto, dije. No quiero ser parte de lo que él intentó escapar. Quiero elegir mi propio camino. Esas palabras se sintieron como un corte limpio, cortando los lazos que me unían al apellido Castañeda. Por primera vez en mi vida, sentí que se me quitaba un peso de encima como si me hubiera despojado de la sombra de bastardo que el mundo me había echado. Pero también sabía que esta decisión desataría una tormenta. Mi madre sonrió, una sonrisa triste pero orgullosa. «Realmente eres mi hijo», dijo, luego sacó su teléfono y marcó un número desconocido. «Tenemos pruebas sobre los Castañeda», dijo al teléfono, en voz baja. «Envía un equipo. Estamos en camino». Apenas unas horas después, en un pequeño hotel en las afueras de Apodaca, llegó un grupo de agentes de alto rango de la fiscalía. Llevaban trajes negros, sus ojos afilados, cargando la gravedad de quienes sabían que estaban tocando un caso importante. Puse la caja de documentos sobre la mesa, mis manos temblando mientras firmaba los papeles de entrega. Un agente con cabello plateado y voz severa me miró con algo parecido al respeto. «Estás haciendo algo muy valiente, Reyes», dijo. «Pero a partir de ahora, eres un testigo clave. Prepárate». Asentí, aunque el miedo todavía persistía en mi corazón. Ya no era solo Mateo Reyes, el tranquilo gerente de bodega. Me había convertido en el poseedor de una llave para un caso que podría sacudir a la nación. La fiscalía actuó rápidamente. En cuestión de días, la noticia explotó como una bomba. Cuentas bancarias, propiedades, acciones de la empresa. Todo bajo el nombre de Castañeda fue congelado para la investigación. Un tribunal federal inició una investigación oficial y los medios de comunicación se volvieron locos. Los titulares gritaban en las noticias: «El Imperio Castañeda se derrumba. Impactantes secretos financieros revelados. Hijo ilegítimo destruye el legado Castañeda». Leí esas palabras en mi teléfono, mi corazón latiendo con fuerza. De ser una mancha despreciada, me había convertido en el centro de la atención pública, una figura clave en una tormenta mediática.
Los reporteros pululaban por nuestro apartamento, las cámaras parpadeando, pero mi madre, con sus instintos de agente, ya me había sacado de allí antes de que pudieran encontrarnos. Mientras tanto, la familia Castañeda estaba atrapada en un torbellino legal. Selena, la mujer que una vez me miró como si fuera polvo, apareció en la televisión con el rostro pálido, sus ojos llenos de pánico, mientras los reporteros la rodeaban. Alejandro y Carlos, los hermanos que me llamaban bastardo, ahora se enfrentaban a una avalancha de cargos. Lo perdieron todo, los coches de lujo, la lujosa mansión, el control del imperio de su padre. Los vi en las noticias, desaliñados, sus ojos ardiendo de odio. Y una parte de mí sintió una punzada de dolor. Eran mis hermanos, aunque solo fuera a medias, y yo había destruido su mundo. Pero luego recordé sus insultos, la silenciosa resistencia de mi madre a una vida de desprecio por la cobardía de mi padre. Y supe que había tomado la decisión correcta. Entregar las pruebas no fue fácil. Me dolía saber que había borrado el legado de mi padre, el imperio que construyó con su vida. Pero también me liberó. Por primera vez ya no era el bastardo de Arturo Castañeda. En solo unas pocas semanas, la familia Castañeda se desmoronó como un castillo de arena ante la marea. La fiscalía investigó cada rincón del imperio financiero que mi padre había construido. Todos los activos de la familia Castañeda fueron confiscados, sus lujosos coches embargados. Alejandro y Carlos, los hermanos que una vez me vieron como una mancha, se convirtieron en acusados en la investigación. Los vi en las noticias de la noche, ya no con trajes a medida, ni con sus miradas arrogantes. Alejandro, con el pelo desaliñado, fue sacado de un juzgado, con los ojos vacíos. Carlos, con la cabeza gacha ante un enjambre de cámaras, parecía pálido y hueco como un hombre despojado de su alma. Lo habían perdido todo: poder, riqueza, prestigio, cosas que una vez creyeron intocables. Selena, la mujer que una vez estuvo en la cima como la esposa del magnate, se convirtió en un símbolo del fracaso. La vi en un tabloide, su cabello rubio, antes reluciente, ahora desaliñado, sus ojos frenéticos, mientras los reporteros la acosaban fuera de la mansión Castañeda. ¿Qué opina del hijo ilegítimo que destruyó a su familia?, presionó un reportero. Selena no respondió, se dio la vuelta, pero vi temblar sus hombros. Una parte de mí sintió una punzada de lástima, no por ella, sino por la crueldad de la verdad. La familia Castañeda, con todo su glamour, había construido su reputación sobre secretos sucios, y ahora estaban pagando el precio. Mientras la nación bullía con el escándalo de los Castañeda, yo decidí retirarme. Regresé a Apodaca, a nuestro pequeño apartamento, ahora ordenado, pero aún con las cicatrices del allanamiento. Volví a trabajar en la bodega, contando cajas y revisando facturas, pero esta vez con una mentalidad diferente. Ya no me escondía de la sombra de bastardo. Viví modestamente, pasando tiempo con mi madre, la mujer que había sacrificado su vida para protegerme. Por las noches, nos sentábamos en la sala de estar bebiendo té caliente, y ella compartía historias de su juventud antes de que el mundo la tildara de la amante abandonada. Escuché, y por primera vez sentí que realmente pertenecía aquí. No a la familia Castañeda, sino a este humilde hogar, donde solo estábamos mi madre y yo. Pasaron 2 meses. Mientras el mundo exterior todavía se recuperaba de los secretos de los Castañeda, mi madre y yo vivíamos tranquilamente en nuestro apartamento de Apodaca. Entonces llegó mi 30 cumpleaños, sencillo como siempre. Me desperté, preparé café y estaba a punto de ir al patio trasero a arreglar el viejo cobertizo cuando sonó el teléfono. Una voz extraña, profunda y profesional se oyó. «Señor Mateo Reyes, soy Daniel García, el abogado de su padre. Necesito reunirme con usted para discutir un asunto importante». Fruncí el ceño, mi corazón se aceleró, una mezcla de sospecha e inquietud crecía. ¿Otro secreto? Después de todo el secuestro, la caja fuerte, la caída de la familia Castañeda, no estaba seguro de poder soportar otra conmoción. Pero acepté reunirme con él en un pequeño café en una tranquila calle de Apodaca. El café era modesto, escondido con ventanas empañadas y algunas mesas de madera gastadas. Llegué temprano, me senté en un rincón, revolviendo nerviosamente mi café para calmar mi inquietud.
Daniel García apareció a tiempo, un hombre de mediana edad con cabello plateado peinado y ojos tranquilos y penetrantes que parecían ver a través de mí. Llevaba un sencillo traje gris, pero su paso seguro sugería a alguien acostumbrado a manejar grandes asuntos. Se sentó frente a mí, colocando un maletín de cuero negro sobre la mesa, y ofreció una sonrisa educada pero reservada. «Gracias por venir», Mateo dijo, su voz firme pero con un peso que me tensó. Abrió el maletín, sacando una carpeta gruesa con una cubierta azul oscuro asegurada con una goma elástica. «Este es un fondo fiduciario que su padre, Arturo Castañeda, creó para usted», dijo, deslizando la carpeta hacia mí. Debía activarse cuando cumpliera 30 años, según sus deseos. Me quedé helado, mis manos temblando al tocar la carpeta. Mis dedos hojearon las páginas, deteniéndose en una cifra en negrita, 1.000 millones de pesos. Era dinero limpio e ilegítimo, invertido de forma segura a lo largo de los años en acciones y bonos. No eran fondos sucios del lavado de dinero o los sobornos del Imperio Castañeda, sino un regalo que mi padre había preparado meticulosamente, como si supiera que un día lo necesitaría para empezar de nuevo. Miré a García, luchando por encontrar las palabras, mi garganta apretada. ¿Por qué? ¿Por qué mi padre hizo esto?, pregunté con la voz entrecortada. García inclinó la cabeza, sus ojos se suavizaron como si entendiera las emociones que se arremolinaban dentro de mí. Arturo Castañeda era un hombre complejo, dijo. No podía reconocerte públicamente, pero te amaba a su manera. Este fondo es su prueba final de ello. Quería que tuvieras un futuro libre de sus errores. Me quedé allí, agarrando la carpeta, mi mente dando vueltas. Durante años había vivido creyendo que era un error, una mancha en la vida de mi padre. Pero ahora tenía la prueba de que había pensado en mí. Había planeado para mí, aunque nunca se atreviera a decirlo en vida. Las lágrimas brotaron, pero las contuve, no queriendo que García viera mi debilidad. Pensé en mi madre, en los años que soportó el desprecio y en la carta de mi padre con su temblorosa disculpa. Esta era su afirmación final de que me amaba, de que amaba a mi madre, aunque le faltara el coraje para enfrentar al mundo. Salí del café y volví a casa con la mente en un torbellino. Mi madre estaba preparando una sencilla celebración de cumpleaños. Un pastel casero, unas pocas velas y su cálida sonrisa. Le conté sobre el fondo fiduciario, los 1.000 millones de pesos. Me abrazó, sus ojos brillando, su voz ahogada. Siempre supe que Arturo no nos abandonó, Mateo. Te amaba a su manera. La abracé con fuerza, sintiendo que un peso invisible se levantaba. Sus sacrificios, los años de soportar chismes, ahora eran recompensados. Y por primera vez me sentí verdaderamente reconocido por mi padre. Not through words, but through this gift a new beginning to build a life free from se Castañeda shadow. That night, in the flickering candlelight, my mother endeared the iglesias, not to celebrate wealth, but to toast freedom. I looked at her, the woman WHO had given me everything, and knew that, with or without 1.000 millones de pesos, she was my greatest treasure. My father had left me a gift, but my mother was the one who taught me how to live with the habiter. Una tarde de otoño, unos meses después de mi 30 cumpleaños, mi madre y yo decidimos visitar la tumba de mi padre. Las hojas doradas caían suavemente, cubriendo el camino con una alfombra silenciosa bajo la pálida luz del sol. Mi madre caminaba a mi lado, su abrigo gastado, abrazando su frágil figura, pero sus ojos brillaban con un orgullo tranquilo. Llevaba un ramo de lirios blancos, las flores que mi madre dijo que a mi padre le encantaban. Y sentí un gran peso en mi corazón cuando nos detuvimos frente a la lápida de piedra grabada con el nombre de Arturo Castañeda. Me paré en silencio ante su tumba, incapaz de hablar. El viento de otoño soplaba, llevando el aroma de las hojas secas en la quietud de un mundo libre de conflictos. Miré la inscripción en la lápida, una avalancha de emociones, surgiendo en mi pecho, ira por cómo nos dejó a mi madre y a mí vivir en la vergüenza, soportando un desprecio que él debería haber cargado. Lástima, porque sabía que él también había sufrido, dividido entre su amor por nosotros y una cobardía que nunca pudo superar. Arrepentimiento, porque nunca tendría la oportunidad de oírle decir: «Eres mi hijo», ante el mundo,
y una gratitud tardía por el fondo fiduciario, la carta y la verdad que me dejó, aunque llegara demasiado tarde. Mi madre puso su mano en mi hombro, suave pero firme, como diciendo, has elegido el camino correcto. Me volví hacia ella, viendo sus ojos brillar, no con tristeza, sino con una profunda sensación de consuelo. No dijo nada, pero sabía que entendía la tormenta que se desataba dentro de mí. Me arrodillé ante la tumba, coloqué los lirios sobre la piedra y susurré, gracias, papá, por darme la oportunidad de elegir. Esas palabras no borraron las cicatrices del pasado, pero se sintieron como un puente que me conectaba con el hombre que había amado y odiado. Me senté allí durante mucho tiempo, dejando que la brisa de otoño acariciara mi rostro, dejando que mis pensamientos se asentaran. El poder y la riqueza, si se construyen sobre el pecado, inevitablemente se desmoronarán. Como el Imperio Castañeda, como lo que mi padre intentó advertirme en su carta. A pesar de ser despreciado, etiquetado como bastardo, cada persona puede elegir defender la justicia y la verdad, como hice yo cuando entregué las pruebas a la fiscalía. Y la verdadera fuerza no reside en la riqueza heredada, sino en el coraje de decidir en quién te convertirás. Había elegido mi camino, no para demostrarle nada al mundo, sino para vivir fiel a mí mismo. Me levanté, miré a mi madre y sonreí. Mamá, dije, mi voz suave pero segura, creo que lo más grande que papá me dejó no fue dinero ni poder. Fue la oportunidad de elegir un camino diferente. Ella asintió, sus ojos brillando de orgullo. Lo lograste, Mateo, dijo con la voz entrecortada, y sé que Arturo también está orgulloso de ti. Salimos del cementerio, nuestras sombras se alargaban sobre el camino cubierto de hojas. La luz del sol de la tarde nos abrazaba suavemente como una promesa de un nuevo comienzo. No sabía qué me deparaba el futuro ni a dónde me llevaría el fondo fiduciario. Pero mientras sostenía la mano de mi madre, supe que había encontrado la libertad. No en la riqueza, no en la fama, sino en mi propio corazón, donde había aprendido a perdonar, a amar y a vivir sin que el apellido Castañeda me definiera. Siento una profunda gratitud por su compañía en esta travesía. Si se han sentido identificados con mi relato, les extiendo una cálida invitación a formar parte de esta comunidad suscribiéndose. Continúen siempre en la búsqueda de su propia luz. Nuestro reencuentro será muy pronto.